El boom de la ufología y la consolidación de la hipótesis extraterrestre como la forma de explicar el fenómeno ovni desataría una auténtica fiebre mundial. Si nos fijábamos en los investigadores consagrados al estudio del fenómeno, los libros, su constante aparición en los medios y hasta la existencia de algún que otro informe oficial, parecía que la humanidad estaba convencida de la existencia de seres extraterrestres en nuestro planeta. Pero para aquellos investigadores que se habían tomado en serio el estudio del fenómeno ovni y que están comprometidos, no tanto con la divulgación del misterio sino con el resolver el enigma, empezaron pronto a ver que algo no encajaba con la hipótesis extraterrestre. Los cientos de horas de trabajo de campo, de observación, de interrogación de los testigos, de recabar informes oficiales al final arrojaban unos resultados muy pobres que de forma sistemática llevaban a la frustración y la desesperación intelectual. Esta ausencia de pruebas concretas de la intervención extraterrestre en nuestro planeta se compensaba con mensajes de inminencia. A veces, y esto se repite a lo largo de la reciente historia de la ufología, parece que estamos al borde de un alumbramiento cósmico, pero al final nunca ocurre nada. Es curioso repasar libros o programas de radio de los 70, 80 y 90 donde siempre se intuye que algo va a ocurrir y que por fin las señales se van a confirmar. Pero nunca pasa nada. Y siempre estamos en el mismo sitio. No es de extrañar que los investigadores serios empezaran a plantearse hipótesis alternativas. Así, tras el furor inicial de la hipótesis extraterrestre en los años 50 y 60s, en la década de los 70 la ufología más especializada y solvente comienza a plantearse nuevos paradigmas del fenómeno. Es el albor de lo que vendría a llamarse la nueva ufología, cuya principal premisa es considerar que la hipótesis extraterrestre no es capaz de explicar un fenómeno complejo y multidisciplinar que trasciende la irresistible y fascinante idea de que civilizaciones extraterrestres exploran nuestro planeta. Esta nueva ufología tendrá muy diversos valedores, pero si hay una figura que destaca sobre todas las demás es Jacques Vallée. Curiosamente, este es un personaje que no goza de excesiva popularidad, aunque el mismísimo Steven Spielberg le hiciera un homenaje en Encuentros en la tercera fase con ese trasunto del investigador, Claude Lecombe, encarnado en el film por François Truffaut. Jacques Vallée es un investigador y científico francés, actualmente afincado en USA, que desde muy joven mostró una absoluta devoción por el fenómeno ovni. No sería el único campo en el que destacaría este polifacético pensador. Al margen de la ufología, Jacques Vallée es un astrofísico de primer orden, un pionero en la informática y es un reconocido empresario de éxito en Silicon Valley. Como todo buen ufólogo en ciernes, Jacques Vallée decidió apostar en un primer lugar por validar la hipótesis extraterrestre, de la cual estaba absolutamente convencido. Él vivió varias oleadas de ovnis tanto en Francia como en Estados Unidos e incluso afirma haber visto uno con su familia cuando no era más que un niño. Sus trabajos de aquella época se caracterizan por combinar elegante rigor intelectual con un incansable trabajo de campo, visitando lugares donde se han avistado ovnis, entrevistando a testigos, recogiendo muestras y hasta incluso estableciendo metodologías y protocolos. Pero pese a sus esfuerzos, los resultados que arrojan sus investigaciones acaban por investigaciones personales. Vallée publica su obra fundamental Pasaporte a Magonia, y que en sus propias palabras le convertirá en un hereje entre los herejes y en el enemigo público de la ufología convencional. En su libro, Vallée traza una solución de continuidad entre los avistamientos ovnis, pero sobre todo los encuentros cercanos, con las clásicas leyendas de encuentros con hadas, gnomos, o criaturas mágicas. A través de sus páginas, el autor francés señala las analogías que existen entre los llamados encuentros feéricos de siglos anteriores y lo que hoy conocemos como ovnis o encuentros cercanos. El científico francés demuestra de manera ejemplar lo siguiente. 1. A lo largo de la historia existen registros equivalentes de encuentros con entidades e inteligencias no humanas en distintos confines del planeta de una manera en la que no se puede aducir la existencia de una contaminación cultural. 2. Los encuentros con supuestos extraterrestres o incluso las novedosas abducciones comparten estructura y multitud de puntos en común con registros de encuentros con lo insólito de tiempos pretéritos, estados de conciencia alterada,
zumbidos, pérdida de noción del tiempo, fetichismo mágico y sobre todo una predominancia absoluta de lo absurdo en las interacciones entre humanos. 3. Lo que antes se interpretaba como apariciones mágicas o religiosas, hoy se concibe y se enmarca dentro del paradigma científico-tecnológico de la HET. 4. Ambas interacciones son parte de un esquema que no se rige totalmente bajo nuestras leyes materiales sino que responde a otras dimensiones que dejan su impronta en nuestra realidad de una manera muchas veces residual. 5. Los ovnis junto a las otras entidades no son más que metamorfosis de un sistema de control de la conciencia humana que escapa a nuestro entendimiento humano pero cuyos fogonazos podemos recoger a través de los testimonios ovni o de las mitologías trascendentes. Después de Pasaporte a Magonia, Jack Vallée continuaría publicando libros tales como Revelaciones, Confrontaciones o Mensajeros del Engaño en los que seguirá profundizando en sus planteamientos fundamentales. Vallée pasará por diversas fases y en ellas se acabará mostrando bastante crítico con la ciencia convencional y su estrechez de miras, la inocencia de la ufología ortodoxa, pero sobre todo manifestará su desprecio hacia las autoridades y gobiernos a los que les acusa no solo de no tener ningún interés en acercarse tan siquiera a la verdad, sino que, de hecho, se han aprovechado sistemáticamente del fenómeno ovni para manipularlo a su antojo e interés. Las conclusiones de Vallée no son en absoluto evidentes. El investigador francés intuye que los ovnis son una manifestación de algo complejo, superior y dotado de una inteligencia, pero el propio autor reconocerá que quizás el conocimiento de la naturaleza ovni esté fuera del alcance no solo de nuestra ciencia y cultura sino de nuestro equipamiento cognitivo. Independientemente de estas especulaciones, la verdadera ruptura de Vallée será demostrar que el fenómeno ovni no es en absoluto novedoso y supera el sentido de sus siglas. Siempre han existido encuentros con lo insólito y el autor lo demuestra con cientos de ejemplos registrados en la literatura de las distintas épocas. En la Edad Media hablaban de demonios, incubos y súcubos, era una conclusión coherente con el esquema cultural y cognitivo imperante. Más adelante se interpretaron como románticas criaturas mágicas tales como duendes y hadas, para finalmente manifestarse como extraterrestres que vienen desde los distantes confines del cosmos. Lo que hoy entendemos como ovni no es más que la interpretación de un fenómeno que viene manifestándose a lo largo de la historia de la humanidad. Una de las consecuencias de los argumentos de Vallée será el integrar el fenómeno ovni con multitud de fenómenos sobrenaturales como pueden ser criaturas míticas, las apariciones o bestias legendarias. Esto tendrá serias implicaciones ya que por un lado permite ampliar el campo de estudio de una manera amplia pero en cierto modo le quitará cierta patina de respetabilidad al fenómeno ovni que de repente se veía abocado a compartir casuística con leyendas medievales o fábulas del romanticismo. Desde ese punto de vista, un avistamiento ovni tenía la misma validez y legitimidad que un aldeano que desafíos intelectuales. Pero Vallée no acaba ahí. La estructura ideológica de lo ovni no es casual, responde a una mitología que recoge las ansiedades y los anhelos de la raza humana en un determinado momento. Desde su punto de vista lo ovni, o deberíamos decir la hipótesis extraterrestre, es el supermito del siglo XX con esa mezcla de racionalismo, tecnología y mensaje de redención frente a las ansiedades, que generaba un mundo que parecía abocado al horror tecnológico en forma de holocausto nuclear. La difusión de los ovnis y su éxito en la ficción popular avalarían la gran adhesión que despertó. Y de hecho no se han preguntado nunca por qué el fenómeno ovni despierta tanta pasión entre sus adeptos y entre sus detractores. Si está leyendo esto, asumo que debe entender a qué me refiero. La idea de las visitas de extraterrestres fascina a lo largo y ancho del planeta. ¿Por qué? Por un lado, se puede efectivamente ver los ovnis como un supermito generado que condensa buena parte de nuestros miedos, apocalipsis ecológico, holocausto nuclear radiactivo, y deseos, salvación y ascenso a los cielos, de una manera muy efectiva en nuestra psique. Pero al mismo tiempo, puede que el mito ovni nos hace comulgar con nuestro zeitgeist, con ese concepto hegeliano de espíritu de los tiempos en los que vivimos, convirtiéndolo en una poderosa conexión con nuestra época, con nuestro presente.
lo cual acaba por darle una fuerza y una tensión a la que algunos parecen no poder resistirse, hasta para intentar demoler los planteamientos que sostienen el propio fenómeno.